Muy buenos días. Tal como hemos explicado ayer, esta semana hemos hecho un paréntesis en las 10 semanas en los Salmos. El domingo el pastor José Manuel Sierra predicó en nuestra iglesia y él habló sobre el capítulo 8 del primer libro de Samuel. En base a su predicación estamos meditando esta semana los devocionales de una manera diferente a la de los Salmos, confiando en que el Señor hable a nuestros corazones a través de esta meditación. La lectura de 1 Samuel 8 dice que cuando Samuel envejeció puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, de modo que se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Los hijos de Samuel y su pecado. Estos 3 primeros versículos nos cuentan esta historia. Desafortunadamente, los hijos de Samuel no seguían en las pisadas de su padre. Samuel se equivocó al ponerlos por jueces sobre el pueblo. ¿Y por qué decimos esto? Porque los jueces fueron llamados por Dios para librar y guiar a Israel. Pero el oficio de juez nunca se debía transformar en una dinastía. No se trataba de que hereditariamente, como luego sería la monarquía, los hijos de los reyes también reinaban sobre Israel. Pero en el caso de los jueces, este no era el propósito ni el llamado de Dios. No cabe duda que la intención de Samuel debió ser correcta. De hecho, cuando miramos el significado de sus nombres, el primero de los hijos se llamaba Joel y significa Jehová es Dios. Abías quiere decir Jehová es Padre. Por lo tanto, hay una intención en el corazón de Samuel al poner nombres que nos hablan de dedicar los hijos a Dios. Los nombres son buenos, pero los hijos no lo eran. Y muchas veces esto se repite. Podemos poner nombres bíblicos a nuestros hijos, pero esto no es garantía de que luego ellos sigan los caminos del Señor. Ya hemos estado meditando ayer sobre el consejo de Proverbios 22. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, o cuando llegare a los años de anciano. Ahora, no se trata de meter en la cabeza de nuestros hijos nuestra voluntad ni nuestro anhelo para ellos. Instruye al niño en su camino es guiarle a discernir la voluntad de Dios para su vida. No que yo quiero que sea médico, que sea abogado, que sea pastor, que siga mis caminos, que sea misionero. Es una buena intención, pero es mi camino. Y hay padres y madres que trabajan en esto, en la mente, en la conciencia de sus hijos, trazando planes para sus vidas. Nosotros tenemos que trabajar para enseñar a nuestros hijos a discernir la voluntad de Dios para sus vidas. Instruye al niño en su camino, es decir, que él pueda tener la sabiduría y el discernimiento de conocer la voluntad de Dios para su vida. Y cuando un hijo encuentra ese camino que ha de ser de obediencia, que ha de ser de bendición, que ha de ser de santidad, que ha de ser de testimonio, sin duda alguna, pues aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Es una promesa maravillosa y como padres podemos orar y buscar la dirección de Dios para guiar a nuestros hijos a encontrar su camino en la vida. Obviamente, siempre serán dependencia de Dios. No hay mejor cosa que guiar nuestros hijos a Jesús. No hay tal bendición o cosa como decir, yo no voy a influir en mis hijos, que ellos elijan lo que quieran. Pues mira, cada mañana al levantarse hay 1000 opciones para tus hijos. El mundo, Satanás, la carne, el diablo estarán permanentemente presionando sobre su mente y su corazón, diciéndoles por qué camino deben andar. Nosotros como padres tenemos que trabajar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Dice Deuteronomio capítulo 6, que tenemos que repetir la palabra, la verdad de Dios a nuestros hijos. Mañana, tarde y noche, al entrar en casa, al salir, al descansar, al sentarte, al levantarte, debemos meter en la cabeza de nuestros hijos los principios de la palabra de Dios. Ese es el llamado y el mandamiento que tenemos. No dejar que el mundo, ni el gobierno, ni los profesores del colegio trabajen en la educación de nuestros hijos, aunque obviamente hay una formación que ellos tendrán que recibir, que no podemos dársela a nosotros. Y lamentablemente el mundo está trabajando para arrancar de los padres el privilegio y la responsabilidad de enseñar a sus hijos el camino de Dios. No dejes que lo hagan ningún lobby, ninguna filosofía, nada de lo que este mundo quiere grabar en la mente y el corazón de sus hijos. Guía a tus hijos a Jesús. Debemos llevar nuestros hijos y nuestros nietos a Jesús. Si alguno de mis hijos pretendiera prohibirme hablarle de Jesús a mis nietos, yo no se lo permitiría. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Deuteronomio 6 es que yo le hable de Dios a mis hijos y a mis nietos. Por lo tanto, ningún nieto, ningún hijo puede privar a sus padres, a los abuelos, de hablarles de Cristo y de Jesús a sus descendientes. Primero Dios, primero obedecemos a Dios y luego a los hombres. Y aquí tenemos a Samuel poniendo nombres bíblicos a sus hijos. Estos luego no siguieron los caminos del Señor. Ayer ya hicimos mención de que ellos fueron adultos y se dejaron sobornar. Samuel los había ubicado en Berseba, a 80 kilómetros al sur de Jerusalén. Berseba era considerada el límite de Judá en el sur del país. Nos indica algo de la influencia que tenía Samuel sobre un territorio tan extenso. Pero lamentablemente sus hijos fueron acusados de haber aceptado soborno y de pervertir el derecho por amor al dinero. Contra tales cosas la ley advertía seriamente. En Deuteronomio 16, 19 dice la palabra de Dios: no perviertas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solamente la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Lamentablemente, Samuel no contradice la acusación de los que se presentan delante de él, señalando a sus hijos como personas que no seguían el camino de su padre. Y la palabra de Dios afirma que lamentablemente ellos se habían dejado sobornar por la avaricia y pervirtieron el derecho. Por lo tanto,
tenemos que aceptar que eran culpables. Si Samuel los disciplinó o no, no lo sabemos. La Biblia lo calla. Ahora, quiero concluir mi devocional hoy con una nota de esperanza. Sabemos que el hijo de Joel se llamaba Emán. ¿Y dónde nos encontramos este dato? En Primera Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Dice allí, estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Así que un nieto de Samuel llegó a ser uno de los principales entre los cantores y gran músico en el servicio del rey David. ¿Pero queréis algo más? Vamos al Salmo 88. Y allí leemos lo siguiente. Súplica para ser librado de la muerte. Cántico. Salmo para los hijos de Coré. Al músico principal para cantar sobre Maalat. Masquil de Emán es Raita o Raita. Hay autores que afirman que el autor de este salmo fue Emán, nieto de Samuel, un hombre dedicado al servicio de Dios. Sé fiel, enseña a tus hijos, enseña a tus nietos, ora por ellos, porque aún ante el fracaso de los hijos, Dios puede hacer cosas maravillosas en los nietos, en tus descendientes. Tal vez los hijos de Samuel corrigieron, se arrepintieron y cambiaron su conducta. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la gracia de Dios obró para que un hijo de Samuel tuviese un ministerio en la alabanza y la adoración y dejara su marca entre el himnario de Israel. Anímate, Dios puede hacer cosas maravillosas en tu familia a pesar de algún tropiezo o de algún fracaso que alguno pueda haber experimentado. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y por estos testimonios que nos infunden esperanza. Tú haces cosas hermosas en las vidas de las personas, aun cuando podamos cometer errores, aun cuando el testimonio esté manchado. Tú no terminas, tu gracia se derrama, tu gracia fluye con abundancia y puedes obrar maravillas en las personas que se entregan a ti, en sus hijos y en sus descendientes para tu gloria. Que lo veamos, Señor, en tu nombre. Amén. Os espero mañana miércoles. Manteneos bendecibles.